Doctor, ¿me escucha? No, Sí, todo va a ser horario de clase. no se escucha, doctor. Ok, ¿me pueden escuchar ahora? Sí, doctor. Ok, con relación al examen, lo charlamos al final de la clase, no hay ningún problema. Si tienen alguna puntualidad o por alguna circunstancia esa fecha se les es inconveniente, podemos charlarlo y programarlo en una hora que ustedes puedan. No hay ningún problema con eso, ¿ok? Ah, sí, porque, o sea, aquí donde yo vivo, a partir de las 7 en adelante, la señal es muy lenta y en las anteriores clases entraba y se me salía. Por Ah, eso le ya. estaba preguntando. Perfecto, entonces lo ubicamos en un horario que sea más propicio en tu caso y para, bueno, el resto de los compañeros. No hay ningún problema con eso. Ok, jóvenes, Sí, hoy vamos a hablar sobre ecosistemas acuáticos y los peces, propiamente dicho. Si ustedes ven en la pantalla, ese es un cauce hídrico, y es el origen del río Pilcomayo. Eso está en la cordillera de los Frailes, entre el departamento de Potosí y Oruro. Esta imagen constituye un ecosistema como tal, es decir, tiene componentes de naturaleza física, de naturaleza no viva, que interactúan con otros componentes que sí tienen cualidades biológicas, es decir, son estructuras vivas. Ambos elementos conviven y comparten un espacio, un sitio en esta biosfera, es decir, se constituyen como un elemento de ecosistema. ¿Qué tiene que tener este ecosistema para ser constituido como tal? Tiene que tener una estructura y una organización, es decir, componentes vivos, componentes abióticos, componentes de naturaleza físico, por ejemplo, el ciclo hidráulico, hídrico, otro elemento, la forma del cauce, o el sustrato nutricional que pueda tener y que soporta a otro elemento constituido como elemento biológico. En el mundo de la acuicultura, de la piscicultura, me gustaría que entiendan estos dos conceptos: elementos biológicos de naturaleza bentos y necton. En un ratingo vamos a ahondar un poquito estos dos conceptos que es fundamental para mí que lo entiendan. Al final de cuentas, un ecosistema es un espacio en donde interactúan esos dos grandes componentes, un factor que no tiene vida pero que es necesario y que provee elementos nutricionales, incluso elementos vitales requeridos, y los elementos abióticos, los elementos vivos, los que interactúan de forma elemental. Al final de cuentas una relación permanente entre el biotopo y los seres vivos. Es decir, hay un flujo de energía constante y un intercambio de interacción fundamental. Si es que existiera algún desequilibrio en alguno de sus elementos, bueno, ese ecosistema podría generar un cambio. A lo que me voy y lo que quiero que entiendan es que en acuicultura, en piscicultura, al final de cuentas lo que nosotros hacemos es conformar un ecosistema, conformar un hábitat específico que va a dar origen a un ecosistema puntual, chico, como ustedes quieran, pero al final de cuentas va a funcionar como tal. En esta imagen aparece un cuerpo de agua, cualquiera fuera esta, sea una quebrada, un río, un lago somero, qué sé yo, un estanque de tamaño pequeño, como ustedes quieran, o una poza, si quieren decirle. Al final de cuentas, todo este elemento constituye un ecosistema en donde hay formas de vida distintas. Hay insectos, artrópodos, hay peces, hay aves,
hay insectos de naturaleza que pueden volar fuera del agua, que tienen un ciclo de vida en el agua, en fin. Todos estos elementos interactúan, formas vivientes, bajo un sustrato nutricional que no tiene vida, pero que es necesario para ser vivo. Nosotros necesitamos tipificar de alguna forma esas formas de vida. Por ejemplo, en la marca amarilla que aparece en la pantalla, nosotros vamos a, de cierta forma, clasificar estas formas de vida. Los insectos, los gusanos, incluso algunas formas de peces que tienen como hábitat natural el fondo del estanque, es decir, el piso, el sustrato. A esos elementos nosotros los vamos a denominar bentos, porque tienen conductas bentónicas, es decir, su lugar de vida, su lugar específico en ese cuerpo de agua es el fondo, sea dentro o en la superficie. Y los otros grandes componentes de ese ecosistema acuático está constituido por los nécton. ¿A qué se refieren con esto? Son organismos, generalmente organismos más complejos, peces por ejemplo, pero podrían ser algún tipo de microalgas, que tienen la particularidad de vivir en la columna de agua, ya no en el fondo ni en la superficie, sino en el volumen del agua. La mayoría de los peces tienen esta conducta, tienen una conducta nectónica, es decir, están dentro del cuerpo medio del agua. No sé si alguna vez han podido ir de pesca y han encontrado una churuma, una vieja. Por otros lados le dicen zapato. Han podido ver, incluso su anatomía ha evolucionado para ser un pez de fondo. Por ejemplo, los sábalos también tienen una conducta. El sábalo tiene conducta nectónica, es decir, está en el volumen del agua, pero usa el sustrato como fuente de alimentación. Es decir, es de naturaleza de alimentación bentónica. Es un filtrador. Bueno, esas son estrategias nutricionales que en su momento lo vamos a tocar. Lo que quiero que se queden con estos conceptos es sobre los bentos y los nécton. Ocupan un espacio específico en ese ecosistema acuático, ¿ok? Con su vinculación, uno depende de otro, uno se alimenta de otro, el otro es necesario para fertilizar el sustrato, es decir, hay una interacción dinámica acá, hay un intercambio de energía entre sus componentes vivos. Afectados o susceptibles a ser afectados por cualquier otro cambio, quizás en sus componentes que no tienen vida, en los volúmenes de agua, el ciclo de lluvia que puedan tener, la bifurcación del cauce, en fin, hay muchos elementos que interactúan y que afectan, ¿no? En estas dos imágenes pueden observar dos ecosistemas acuáticos muy puntuales. Uno es una fotografía del río Pilcomayo en la desembocadura del Angosto, en donde claramente un ecosistema específico, puntual, donde interactúan los elementos vivos y los que no son vivos, pero un estanque piscícola con aguas someras, lénticas, si ustedes quieren, sin corriente, sin movimiento, también constituye un ecosistema. Y aquí está el fondo de lo que quiero explicarles. Es decir, la piscicultura o acuicultura se va a desarrollar en un hábitat de cierta forma controlado. Es decir, nosotros construimos estanques en donde tenemos la particularidad de poder controlar el cultivo, impedir que se vayan, limitarlos en espacio, en donde vamos a ponerles densidades muy grandes. De cierta forma, nosotros hacemos un ecosistema artificial controlado. Y al ser un ecosistema, pues interactúan las plantas. Miren esta zona litoral del estanque, entre ese limbo entre el suelo y el agua. A eso se les refiere con zona litoral. Hay una, si ustedes quieren, una riqueza botánica. Son plantas denominadas macrófitas. Muy bien. Lo importante es que entiendan eso, que la piscicultura se desarrolla en ecosistemas de cierta forma controlados. Ahora, en esta imagen ustedes van a encontrar lo mismo que sucede en el mundo de los mamíferos. Es decir, hay una escala zoológica, una cadena trófica, donde hay productores primarios. En este caso, ¿quiénes serían los productores primarios? Las algas.
y las algas son de naturaleza botánica, si ustedes quieren. Extrapolemos ese concepto y llevémoslo en una producción de repente más conocida, la ganadería. En la ganadería, ¿qué forma de vida sería la productora primaria? Las plantas, por decirlo, los pastos, Forraje. el forraje, eso sirve de alimento para la vaca. Y al final de cuentas la vaca va a ser alimento para una sociedad humana. Lo mismo sucede en el mundo acuático. Tienen elementos primarios, principalmente constituidos o productores primarios constituidos por fitoplancton. ¿Alguna vez han visto cuando pones agua en un depósito y la dejas ahí un par de días? Esa agua tiende a cambiar a un color verdoso. O en estas épocas donde no hay lluvias, el pilcomayo ya no tiene una coloración turbia o cristalina, ya es un color verdoso. ¿Han podido notar? O en sus propias aguadas, o en sus propios atajados, de repente han visto. Esas son aguas ricas en ese elemento, el fitoplancton, que son microalgas, son algas muy chiquititas que al final de cuentas son los productores primarios. Esas microalgas se alimentan de los nutrientes inorgánicos del agua, los nutrientes básicos. Estos pueden ser fitoplancton, fitobenton en todo caso, perifiton, que son algas que crecen en el agua, son la base de del siguiente eslabón de la cadena trófica, los zooplancton. Si uno era fitoplancton, el otro es zooplancton. Cuando se refiere a zooplancton, se refiere al mundo animal, a formas de vida animales. Estos pueden ser insectos, artrópodos o cualquier otra forma de vida de esa naturaleza y que viva en el agua, obviamente. Es decir, el fitoplancton va a ser el alimento del zooplancton. Y este zooplancton ya es el alimento siguiente de los consumidores, es decir, los pequeños peces. Esos pequeños peces van a tener unos depredadores mayores. Con este esquema se describe a grandes rasgos la cadena trófica que existe en todos los ecosistemas, sean terrestres o acuáticos, en donde se caracteriza por tener productores primarios y elementos o otros componentes de esa cadena trófica que se alimentan de esto. Y así va avanzando la complejidad. Si yo les pregunto en términos de números, o sea, ¿qué cantidad hay más en los ecosistemas? ¿Productores primarios o consumidores? Primario. Efectivamente, ese es el balance. Tiene que haber una gran cantidad de productores primarios y una cantidad relativamente pequeña de consumidores, más complejos, más evolucionados, si ustedes quieren, de estructuras celulares mucho más desarrolladas, en fin. El concepto de biomasa seguramente lo vamos a tocar unidades más allá, pero al final de cuentas en biología, una de las unidades que mide el volumen biológico es eso, la biomasa biológica que tiene. Por ejemplo, yo leí hace unos pocos días un estudio que establecía la gran cantidad de biomasa viva, es decir, la cantidad de seres vivos que hay en el planeta, en su gran mayoría son plantas, son algas, están en los mares. Claro, si yo saco una muestra de agua, la llevo a un heteroscopio o un microscopio y la puedo observar, es una forma de vida minúscula, microscópica. Pero no me doy cuenta que la cantidad de océanos y mares y cuerpos de agua donde hay estas formas de vida. Es más, las microalgas de los mares son las principales productoras de oxígeno que hay, por al final de cuentas son plantas. Y las plantas tienen un fenómeno biológico conocido como fotosíntesis, que tiene la particularidad de transformar un tipo de energía en un tipo de energía química y en ese proceso químico libera una molécula de oxígeno. Es decir, son los grandes productores de oxígeno que tiene el planeta.
más allá de las inmensidades de los bosques sudamericanos o africanos, que siguen teniendo un importante labor biológica, pero los principales y más grandes productores de oxígeno son estas formas de vida. Perfecto. Si es que no entienden algún concepto o necesitan que le haga una explicación más profunda, por favor, me cortan y bueno, y hacemos una pequeña charla, ¿sí? Ok. Al final de cuentas, la cadena trófica lo que refleja es eso, el paso de energía de una estructura a otra, que en realidad es un ciclo cerrado y se recicla. Es decir, yo consumo al productor primario, el primario consume al secundario, el segundo al terciario, y se autodepura. Es decir, en ese ecosistema no se desperdicia nada, simplemente cambia de estado físico. En esta foto, bueno, aquí van a poder establecer lo que quiero que entiendan, que la actividad piscícola de cualquier especie, sea pez o cualquier otra especie utilizada en acuicultura, está basado en eso, en modificar un ambiente específico, controlado, y generar las condiciones de vida para que esa especie surja. Si yo les pregunto, en este estanque, pónganle que he sembrado, qué sé yo, 2000 pacuses, en un estanque de 2000 metros cuadrados, vamos a suponer. Si yo voy al río, ¿voy a encontrar esa cantidad de peces en ese espacio? La respuesta sería que no, no es natural. Es decir, nosotros estamos forzando un ecosistema en donde existen todos esos fenómenos biológicos, todas esas interacciones, pero de cierta forma no es un espacio natural que albergue esa cantidad. Es decir, se somete a las especies a cierto estrés, a cierto control, a cierto manejo, y están susceptibles a ser manejadas técnicamente por el hombre. Entonces nosotros nos quedamos con ese elemento. Los estanques piscícolas donde se van a, es prácticamente un ecosistema dinámico chiquitito, en donde va a funcionar esa actividad. ¿Ok? En esta otra fotografía ustedes pueden, si ustedes quieren una variante de estanque, ya no es de tierra, ya no es una excavación, es una excavación hecha de concreto, de cemento, que tiene la capacidad de retener agua. Esto igual constituye un ecosistema, igual existe una dinámica biológica acá, igual funciona. ¿Se dan cuenta la coloración que tiene este estanque? Es verdosa. Eso me dice que es un agua rica en fitoplancton. Ah, tiene muy buen nivel de productores primarios. Si yo aquí pongo peces, voy a saber que tienen alimento natural y que pueden soportar una carga biológica. Seguramente en este estanque yo voy a encontrar una variedad de insectos, un montón de formas de vida chiquita, animal obviamente, y que van a ser el alimento de otros peces. Es decir, yo sé que esta agua es rica nutricionalmente hablando y que puede ser utilizada. Ok, nos despegamos un ratito del concepto ecológico y de ecosistema y nos referimos ya a una clasificación técnica. Si yo les pregunto, ¿cómo puedo establecer un criterio de clasificación de la piscicultura? Ustedes seguramente me dirán, bueno, señor docente, ¿a qué se está refiriendo usted? Es decir, para darle un concepto de clasificación, yo tengo que entender en qué contexto estoy hablando. Si usted quiere, por decirle, clasificar desde el punto de vista geográfico en donde se desarrolla. Puede tener piscicultura marina, puede tener piscicultura continental, de repente desde el criterio, desde el punto de vista de qué agua está utilizando. Agua salada, agua dulce, agua somera. Es decir, mucho depende de qué estoy hablando, en qué concepto estoy hablando. La forma más tradicional y común en que se le puede dar una clasificación, si ustedes quieren, en la piscicultura, es esta, pero está basada en el criterio del tratamiento técnico que se le da, el grado de manejo que se le da. Es lo único que infiere entre una forma de explotación a la siguiente. Por decirle,
En una ganadería, en una piscicultura extensiva, ¿a qué nos referimos? Seguramente es una forma de producción animal en donde existe relativa o muy poca intervención humana. Yo suelto la manada, suelto el cardumen en un cuerpo de agua en donde ellos se la ven solas. Comen lo que encuentran, de cierta forma les doy un pequeño manejo, los cuido y ellos están ahí. Perfectamente sería un criterio aceptable. Una piscicultura un poco más compleja que esa, en donde ya existe una intervención mayor del hombre, en donde tienen que hacer más manejo, tienen que hacer más procesos, es decir, existe una organización de los trabajos, que normalmente es la que ocurre. Aquí es donde está la mayoría de los productores piscícolas nacionales y bueno, y en el mundo, en este tipo de extensión. Siguen siendo ecosistemas naturales, modificados obviamente, artificiales en el sentido de que han sido construidos, pero siguen teniendo los mismos procesos biológicos, en donde se le aplica un mayor grado de manejo. Se los controla, se los cuida, se los alimenta, en donde vos le generás las condiciones para poder producir. Y si ustedes quieren ver el otro punto de ese elemento, hay una piscicultura intensiva en donde ya no intervienen mucho los factores naturales, sino está más interactuada la tecnología y la mano del hombre. Con estas imágenes van a poder darse cuenta de lo que quiero explicarles. Es decir, este al final de cuentas es un ecosistema puntual. Una poza, un estanque, perfectamente funcionan los fenómenos vitales y en donde se puede cultivar. Se puede hacer un manejo, se puede hacer cierto proceso técnico de buenas prácticas y al final de cuentas vas a tener una producción. Con cierto grado de tecnología, con cierto grado de técnica en la producción y puedes ir aumentando de complejidad desde el punto de vista de manejo técnico. Aquí ya tenés que suministrarle no solamente el alimento nutricional que tiene. Déjenme hacer unas preguntas, jóvenes. Si yo suelto peces en este ecosistema, en este cuerpo de agua que están viendo en las imágenes, y me olvido de darles de comer, no les doy más comida, ¿qué pasa? Les extrapolo el ejemplo, si yo me compro una lechera, la llevo a un establo, a mi corral, a mi galpón, a donde sea, y, uy, me olvidé de darle de comer, ¿qué pasa? Baja la producción de leche Y si no le doy de comer seguramente se va a morir. y se muere, claro. Pues en los peces no sucede eso. Es la gran ventaja. Yo puedo meterle, qué sé yo, 5.000, 10.000 peces en un estanque. Obviamente que tiene que haber una relación de equilibrio biológico, no me puedo exceder a la capacidad de soporte biológico. Pero el ejemplo va ahí. Si yo siembro X cantidad de peces en el agua y me olvido de darles alimentos, raciones balanceadas o alimentos complementarios, y están ahí en el agua, esos peces no van a morir. ¿Por qué? Porque su principal y primario alimento es el agua, los nutrientes que tiene el agua. Hay especies que son más especializadas filtrando los nutrientes que tiene el agua o alimentándose de las formas de vida que tienen en esos nutrientes del agua su principal alimento. En este caso, el fitoplancton y el zooplancton. En otras palabras, están nadando en comida, en ciertos niveles de comida. Si yo no les doy de comer, seguramente no se van a morir. Obvio, pero si siembro una gran cantidad en ese espejo de agua, en ese espacio de agua, seguramente no van a crecer al ritmo que yo quiero. Van a tener un crecimiento lento, una ganancia de peso lenta. De repente van a tener algunos deficiencias nutricionales, quizás, pero no corren un riesgo de morir. Ese es un principio fundamental que me gustaría que lo tengan en cuenta. Su primer alimento de las formas de vida biológicas hídricas de agua es eso, es los nutrientes del agua. ¿Ok? Bueno, y si quieren una piscicultura ya mucho más controlada, es decir, aquí de cierta forma yo puedo cultivar peces o cualquier otra forma de vida, puedo darle un manejo, un control relativamente
controlado, pero dependo mucho de los fenómenos biológicos que suceden en este ecosistema. Hasta cierta forma, hasta cierto punto lo controlo, lo complemento, lo mejoro, pero sigo dependiendo en gran medida de los fenómenos biológicos que suceden acá. En un sistema de explotación de piscicultura mucho más complejo, mucho más intenso, es decir, yo puedo tener rendimientos de producción mucho más elevados, pero de cierta forma tengo que contribuir o conformar un hábitat en donde ya no me interesa si llueve, no me interesa si hace, si ustedes quieren, si hace frío o calor. Yo les doy dando ese ecosistema básico, esos elementos vitales básicos. Yo controlo ese cultivo a través de tecnología, a través de técnicas, en donde puedo llegar a ser mucho más productivo, pero eso va a tener su costo. Y la respuesta está ahí, en el costo, es decir, yo voy a tener un costo en este tipo de producción relativamente más bajo que a tener que implementar todo un sistema tecnificado para poder controlarlo. A grandes rasgos, vamos a darles esa clasificación al concepto desde el punto de vista de manejo. En piscicultura extensiva, piscicultura semi-extensiva o semi-intensiva, si ustedes quieren, no hay ningún problema porque ya hay formas de producción tecnificadas, y pisciculturas altamente complejas o con sistemas intensivos de producción, en donde en estos tanques pequeños, que no deben tener más de 5.000 metros cúbicos o 5.000 litros, es decir, 5 metros cúbicos, no deben ser más, yo puedo producir un quilaje de peces muy grande. Obviamente que estoy controlando todas las variables que suceden aquí, el flujo de cambio, la limpieza del cambio, la eliminación de oxígeno, el fenómeno generador de oxígeno en el agua también, o tengo bombas auxiliares que le introducen oxígeno en el agua, es decir, todo un circuito de manejo técnico a través de tecnología. En esta imagen ustedes pueden observar las especies que normalmente se utilizan en el país. ¿Reconocen alguna de estas especies? Pacu. Pacú, sábalo puede ser, Carpa, o escarpa. Sí, Claro. perfecto. Quiero que entiendan esto. En el mundo de los peces existen muchas especies, miles de especies. Creo que están tipificadas un poco más de 20.000 especies, si no mal recuerdo. Dentro de ese cúmulo grande, no todas las especies son susceptibles a ser utilizadas en producción, porque no son especies que se adaptan, no son buenas atractivamente, son pequeñas, de repente de mal sabor, es decir, hay una serie de variables que la hacen una especie no adecuada para la piscicultura. Y existen otras especies que por su peso, su precocidad, su tolerancia en vivir en cautividad, su resistencia a enfermedades, las hacen especies que son propicias, son adecuadas para esta actividad. En esta fotografía de aquí van a poder observar quizás las especies más utilizadas, especies nativas de Sudamérica más utilizadas para la piscicultura. Este es un pacú negro. Obviamente son dos especies distintas, este es un Colosoma macropomo y este es un Pieractus brechipomo, esos son nombres científicos pero comúnmente conocidas como pacú y tambaquí. Esta es una especie que es más utilizada quizás en el oriente boliviano, pero la que predomina en los valles bajos, en el Chaco, en la región de Santa Cruz, en casi todo el trópico cochabambino, es el tambaqui. Esta es la especie premium, vamos a decirlo así, para la piscicultura. Las personas que no están en el área o no pueden hacer la diferenciación de especies, normalmente le dicen pacú a todo. Pero tienen ustedes que entender que están hablando de especies distintas. Tienen los mismos hábitats, la misma ganancia de peso, las mismas características en su mayoría, pero son especies distintas. E inclusive en la región de Villamonte hay una especie de pacú diferente. Estas son dos especies naturales de la Amazonía, están en la Amazonía boliviana. Y hay un tambaqui que es de la Cuenca del Plata.
presente en esa cuenca. Estamos hablando del río Paraguay, parte de los humedales cruceños del Pantanal. Ese es un afluente de los humedales bajos del Pilcomayo, es decir, hay una especie de tambaquí del Plata. Algunos productores en la región de Villamontes ya cultivan ese tipo de pacú o alguna de sus hibridaciones. Prácticamente son esas las tres especies que más se cultiva. A todos se les dice pacú, de forma general. Pero ustedes tienen que entender como técnicos, como estudiantes de zootecnia, que existe la diferencia, es decir, son dos especies, estas son las más utilizadas. Estas son exactamente las mismas especies, solo que en otra etapa de crecimiento, es decir, estos son alevines y estos son, imagino ya, peces juveniles o adultos. Si ustedes se dan cuenta, existe una diferenciación en su anatomía, en su coloración, en sus características biológicas, hasta la conformación anatómica de su cuerpo. Como especies primarias, estas son las que más se producen en el país. Pero también existen otras especies que se las llegan a implementar, no, quizás no como especie primaria, pero sí como especie complementaria en un estanque. Este es un sábalo, un Prochilodos lineatus, es un sábalo propio de la cuenca del Plata, el Pilcomayo, en donde se puede encontrar esta especie. Y esta es una imagen de una, en la región de Tarija me parece que le dicen mojarra, pero su nombre común en el resto del país y en prácticamente todos lados es conocida como tilapia. Es un cíclido de origen africano, es decir, esta especie no hay de forma natural en los ecosistemas bolivianos. Es una especie que ha sido introducida del África y se la cultiva. Es quizás actualmente la especie que más se produce en toda la región sudamericana, es decir, en todo el continente. Ecuador es una gran potencia productora de tilapia. El propio Brasil, que tiene la Amazonía gigantesca, produce más tilapia que produce más pacú. Es una especie, desde un punto de vista productivo, es una especie bastante buena. Claro que tiene una connotación ecológica y hay prohibiciones en algunos estados de poder cultivarla, pero bueno, es un análisis de otra naturaleza que hoy no lo vamos a hacer. En pocas palabras, estas son las especies más importantes utilizadas en el país. Seguramente hay otras. Ahí el compañero me decía una carpa. Las carpas también son utilizadas en el país, pero a menor escala. Existen algunos siluros, algunos surubices, algún tipo de bagres que se cultivan, principalmente bagres que no son de aquí. Hay bagres africanos, también bagres de canal. Que enseguida me parece que hay una diapositiva más adelante donde lo vamos a citar. ¿Ok? Ahora sí vamos a referirnos a la biología de los peces. Los peces como forma tan compleja e interesante de vida. Este es un pequeño collage en donde ustedes pueden encontrar, pueden de cierta forma ver la diversidad que existe en el Amazonas, en Bolivia. Es decir, hay una gran riqueza en cuanto a formas y variedades de peces. Partimos de una clasificación básica. Nosotros, donde vamos a enfocarnos, y quiero que entiendan, es que en el mundo existen prácticamente dos tipos de peces. Peces que tienen estructura ósea, como los teleosteos, que son la gran mayoría de los peces en el mundo, principalmente peces de agua dulce, y los peces que tienen esqueleto de naturaleza elástica, es decir, de consistencia cartilaginosa. Por ejemplo, ahí pertenecen los peces como tiburones, rayas, mantarrayas, porque no tienen una estructura ósea, sino sus huesos son de consistencia cartilaginosa. A eso se les denomina como electrobranquios, es decir, tienen ciertas cualidades que los agrupa en esa escala zoológica. Y los peces de naturaleza o de esqueleto, si ustedes quieren, óseos, que para piscicultura nos vamos a enfocar en este tipo de especies. A ver, ¿qué características biológicas tienen los peces? Si yo les pregunto,
me van a establecer una obviedad, es que viven en el agua, es decir, son formas de vida estrictamente acuáticas. Y sí, ellos necesitan ese elemento físico vital para poder vivir. Son 100% acuáticos, salvo algunas excepciones, ¿no? Son vertebrados, es decir, son animales que tienen una espina dorsal, tienen una columna vertebral y una conformación como tal, igual que un mamífero. ¿Qué otro elemento? Cuando nos referimos y establecemos que son de sangre fría, ¿a qué yo me refiero? Un lagarto es de sangre fría, un reptil es de sangre fría, una víbora es de sangre fría. ¿Por qué los peces son también animales de sangre fría? Porque está en la superficie. Y me van a decir, de repente es una especie que no tiene escrúpulos. Y no me refiero a esa denotación. A lo que me refiero, por ejemplo, un pollo o un humano, ¿es de sangre fría o no? No, No. sangre caliente. De sangre caliente. ¿Y por qué? Es decir, los pollos, los perros, los gatos, los humanos, eh, gastan energía en hacer una regulación térmica. Es decir, ellos comen alimento y parte de ese alimento va a ser gastado en hacer un equilibrio térmico, en que el cuerpo tenga cierta temperatura para que el resto de su metabolismo funcione como tal, que funcione bien y sin ningún problema. Los animales de sangre fría, como el pez, no tienen ese gasto energético, es decir, el pez come y normalmente utiliza ese alimento en sus necesidades biológicas básicas y lo demás en crecer o reproducirse. Ellos dependen de la temperatura medioambiental. Si el agua está fría, este pez no va a comer, o va a comer en cantidades muy pequeñas, o ni siquiera va a tener actividad, es decir, va a entrar en un letargo, en una baja de actividad. Pero si esa agua empieza a subir de temperatura, a calentarse, va a llegar a un óptimo de la especie, este pez va a tener hambre, va a empezar a ingerir más, va a empezar a comer más. Ese quizás es el elemento productivo más importante, enseguida lo vamos a desarrollar. ¿Ok? Los peces son animales de sangre fría porque dependen de la temperatura medioambiental. No tienen la capacidad de generar su energía a nivel corporal. Elemento básico. Enseguida lo vamos a ampliar porque ahí hay un concepto productivo muy importante. Tienen escamas, tienen una mucosidad, tienen vejiga natatoria. Y bueno, hay una unidad específica que vamos a hablar de la reproducción, pero en este caso vamos a establecerlo que tienen una forma de reproducirse muy rica. Este es un diagrama, un dibujo, en donde ustedes pueden establecer de cierta forma la anatomía de los peces, que si se dan cuenta son muy similares al resto de los vertebrados, al resto de los mamíferos. Tienen una estructura, tienen una cabeza, tienen un tubo en donde están ingeridos o están incorporados los sistemas respiratorios, digestivos, en donde tienen cierta similitud. Si yo les pido hacer una necropsia, que seguramente va a haber una necropsia en la primera práctica que hagamos, la conformación de los órganos es básicamente similar. Tienen un esófago, la constitución de un estómago, los cielos pilóricos, es decir, un intestino de atracción, tienen un intestino grueso y una eliminación. Obviamente no tienen un pulmón porque no lo necesitan. El intercambio gaseoso que funciona como tal sucede en las branquias, pero sí tienen una estructura conocida como vejiga natatoria, que tiene otra funcionalidad. Si ustedes se dan cuenta, la anatomía básica de los peces es muy similar, no solamente en los peces, sino en el resto de las especies. Tienen más similitudes que diferencias. ¿Ok? A ver, nosotros como estudiantes de medicina veterinaria y principalmente en esta asignatura que es del área de zootecnia, tenemos que tener la idea de cómo producir más, cómo aumentar nuestra producción y hacerlo en el menor tiempo y en el costo más bajo posible.
Y aquí entra la gran cualidad de ser una especie de sangre fría en la conversión alimenticia. Cuando me refiero a una conversión alimenticia, me estoy refiriendo a la capacidad que tiene esa forma de vida en comer alimento, comer su nutriente, comer de lo que se alimenta esa especie y transformarlo en biomasa, transformarlo en peso. Aquí les puse un top de las 4 especies referenciales que vamos a utilizar. Por ejemplo, un bovino necesita comer alrededor de 8 kilos de materia seca en su alimento para generar 1 kilo de peso. 8. Obviamente, si es de materia húmeda, eso seguramente va a ser más. Un cerdo necesita, y eso es que los cerdos son especies por naturaleza ganadores de peso. Es decir, un cerdo necesita 3 kilos de materia seca para ganar 1 kilo de peso. Quizás el que sea más eficiente están los pollos parrilleros. ¿Alguna vez han cursado la asignatura de avicultura? ¿O todavía? Sí, en el anterior semestre. Perfecto. Una de las especies más eficientes que tienen son los pollos parrilleros. Obviamente que no son especies naturales, sino han sido seleccionadas a través de criterios genéticos y hoy tienen un gran ganador de peso. Es decir, un pollo tranquilamente llega a los 2,5 kilos, 3 kilos alrededor de los 40, 45 días. Tiene una conversión alimenticia de 2.5. Eso quiere decir que come 2.5 de alimento para generar 1 kilo de peso. Pero los peces, su conversión alimenticia es aún más buena que eso. Es decir, ellos casi están en lo ideal desde el punto de vista zootécnico. Comer 1 kilo y generar 1 kilo de peso. Están muy cerca de eso. Y eso es por la particularidad de ser animales de sangre fría. Los nutrientes que van a comer no los van a gastar en calentarse, en generar las condiciones propicias de su metabolismo, sino lo van a gastar principalmente en ganar peso. Satisfacer sus necesidades biológicas básicas como respirar, nadar, que su sistema circulatorio esté funcionando en lo básico, y el resto de esa energía, de esos nutrientes, lo van a gastar en ganar peso. Y si están en una etapa reproductiva, pues bueno, el gran cúmulo de eso va a ir para eso, para ese proceso reproductivo. ¿Se dan cuenta? Es decir, mejor conversión alimenticia que eso no van a encontrar prácticamente en el mundo zootécnico. Más allá de la calidad de tipo de proteína animal que es, que desde el punto de vista de la salud es una proteína muy rica y muy buscada por el tipo de ácido graso que tiene, ¿no? Bueno, en fin, eso lo tocaremos en la siguiente unidad. Lo que quiero que se queden de esta diapositiva es que los peces en su generalidad, por ser animales de sangre fría, tienen una de las tasas de conversión alimenticia más positiva que se conoce en el mundo de la zootecnia, ¿ok? ¿Quedó entendido este concepto? Porque es fundamental. Perfecto. Aquí era donde aterrizamos ya en uno de los conceptos que de repente algún estudiante tocó la pasada clase. ¿Por qué yo no puedo cultivar, qué sé yo, salmones o trucha en un clima cálido? Y habíamos hablado que las especies en su generalidad tienen rangos de ecosistemas, es decir, rangos de condiciones medioambientales para que vivan bien, para que puedan desarrollarse. Hay peces que tienen un rango de temperatura más amplio que otros. Por ejemplo, esa es una fotografía de una carpa común, un bagre de canal y una tilapia. A este tipo de peces se los conoce porque tienen un rango de vida desde el punto de vista desde la temperatura del agua muy amplia. Es decir, ellos soportan aguas relativamente frías, hasta de 6 grados, y también toleran vivir en aguas que son más cálidas, alrededor de los 30, 31, 32 grados.
perfectamente viven, se desarrollan y no tienen inconveniente en esos elementos. Cabe notar que los extremos son malos en biología, es decir, aguas muy frías para especies que no son naturales de esa agua no es bueno, y tampoco el otro punto, es decir, aguas calientes. Ok, volvamos a la idea principal. Existen especies que tienen rango de vida muy amplio, pero existen otras especies que no toleran muy bien los cambios, que son, por ejemplo, en las que ustedes pueden observar, hay un salmón, una trucha y ciertas variedades de tilapia. Al final de cuentas, las tilapias son especies que han ido seleccionando. Ya hay variedades de tilapias que sí se adaptan mejor al agua fría. Y existen otras clases de peces que no toleran mucho los cambios bruscos de temperatura. En este caso, el pacú y el tambaquí, que son especies que han evolucionado en un ecosistema y que se ven afectados por el cambio de este. Es decir, no soportan muy bien ni aguas muy frías ni aguas relativamente calientes. Es decir, su rango de vida está dentro de esos límites óptimos, vamos a decir. Resumiendo, nosotros podemos establecer que existen peces de aguas cálidas y peces de aguas frías. Y también existen peces que están en un punto intermedio. Peces que toleran un rango mucho más amplio de temperatura y peces que no toleran un rango de cambio de temperatura muy brusco y muy separado. ¿Entienden el concepto que les quiero explicar? ¿Jóvenes? ¿Está muy Doctor, calladito? los peces de agua tropicales, ¿qué especies son? Las dos. O diré qué pescado. Bueno, El pacú, ¿no? Y el de abajo. al final de cuentas, eso es otro principio biológico muy importante. Ecosistemas más benignos, ¿a qué me refiero con benignos? Que son más propicios para la vida, son climas más templados. A ver, imaginémonos que aquí hay un redondo, un círculo, que es el planeta Tierra. ¿Alguna vez han leído o han escuchado sobre las líneas imaginarias de separación del planeta? Separa el planeta en hemisferio norte y hemisferio sur. Es una línea imaginaria que pasa por el Ecuador, conocida como línea del Ecuador, que principalmente ese es nuestro principal referente, vamos a tomarlo así. Es decir, que en ese punto medio del planeta, en la línea del Ecuador, el clima es de naturaleza tropical. ¿A qué se refiere? Con temperaturas relativamente calientes, estabilidades hídricas permanentes, es decir, generan condiciones de vida mucho más propicias para que haya el surgimiento de muchas otras especies. Y en función yo me aleje, sea al norte o sea al sur de esa línea del Ecuador, el clima va cambiando, va haciéndose un poco más frío, más frío, más frío, hasta llegar a los extremos, hasta los polos, el polo norte y el polo sur, que son climas fríos. ¿Te das cuenta? Es decir, hay un cambio dependiendo de la posición geográfica en donde te encontres. Y la mayoría de las especies son mucho más abundantes en esos climas benignos, en esos climas tropicales. Aquí vas a encontrar un montón de especies. Quizás no son la misma cantidad que hay en las especies de climas más fríos. ¿Me dejo entender? En Bolivia principalmente se cultivan especies de clima tropical. Estamos hablando del tambaquí y estamos hablando del pacú. También existen otras especies que son de clima tropical o subtropical. Hay sábalos, hay surubís. Habíamos establecido que la carpa, por ejemplo, es una especie que tolera rangos grandes. Él puede estar en cierto tipo de agua fría, pero también en aguas de naturaleza caliente. Las carpas. Este es otro tipo, no es un surubí, es otro tipo de bagre, otro siluro de esa familia, que toleran rangos de cambio de temperatura mucho más amplios.
y la gran tora, vamos a decirlo así, las tilapias, que realmente son especies todoterreno, están en aguas frías, pero también pueden llegar a vivir en aguas templadas. Y ese es un principio básico, mientras el agua sea más cálida, es más propicio, las especies tienden a crecer más rápido, los ciclos de engorda son más cortos, si la comparamos con especies que viven en aguas frías. ¿Conocen alguna especie de agua fría? ¿Han comido alguna vez? Una trucha, por ejemplo. Prácticamente son pescadas o cultivadas en agua que está a hielo, frísimo, y aún así viven. Si yo saco a esa especie de clima frío y la llevo a un clima tropical, seguramente no se va a poder adaptar. O si hago lo mismo, una especie tropical a un agua fría, a un clima frío, seguramente no va a poder sobrevivir. Es un cambio brusco. Actualmente se están trabajando en mejoras en ciertas cepas genéticas, en una mejora genética, en donde las especies, principalmente de tambaqui y pacú, se está buscando que sean un poquito más tolerables a temperaturas más bajas, más frías. Pero eso es una selección que no va a ser radical, no va a ser de un día para el otro, ni tampoco va a contemplar de pasar de 30 grados centígrados a, qué sé yo, a -5. Eso es imposible. No sé si les ha quedado claro la idea que quiero expresarles. Ok, jóvenes, perfecto. Aquí hay una fotografía, un cuadro fotográfico que describe esas especies que ustedes citaban. Si se dan cuenta, pacú, el pacú amazónico, esta es otra especie conocida como paiche, pirarucú o arapaima, como ustedes quieran. Esta es una especie amazónica, no natural de la Amazonía boliviana, pero que actualmente ya está presente, ha sido introducida. Y algunos otros tipos de peces que, bueno, están dentro del cultivo, vamos a decirlo así. Por ejemplo, en este cuadro quiero expresar la ganancia relativa de peso que tiene. Por ejemplo, un pacú, en alrededor de un año de cultivo, perfectamente puede ganarse un kilo de peso en un año de cultivo. Y si recuerdan el dato que tocamos ayer, que su conversión alimenticia era casi 1:1, yo para ganar un kilo de peso voy a gastar casi un kilo, un poquito más de un kilo. O sea, es casi ideal. Y si lo comparamos, por ejemplo, con el paiche, que es una especie que actualmente la están promocionando mucho y están intentando establecer cultivos comerciales, donde tiene una ganancia de peso formidable, prácticamente gana 10 kilos en un año. Obviamente que es un pez carnívoro, tiene otro tratamiento, tiene otro tipo de complicaciones. Si yo les pregunto, jóvenes, ¿un pacú es una especie doméstica o no? ¿O un pez es una especie doméstica o no? Bueno, basémonos en los pacuses, que son quizás la principal especie cultivada en el país, en piscicultura. No, por ahí me respondió una compañera, y efectivamente, ¿qué ha pasado con un bovino de leche? Han llevado esa asignatura, imagino, en algún momento ya, ¿no? Producción de quino, bovinos de carne, leche. Bueno, imagino que sí. En las primeras clases generalmente le hacen una introducción. En la naturaleza yo encuentro ese tipo de animales, una vaca altamente productora de leche o altamente productora de carne. No, tuvieron que haber partido de un punto primitivo, es decir, de una especie silvestre natural, y que tuvo que haber sido incorporada a la vida del hombre para poder generar una especie doméstica. Lo mismo sucedió con los cultivos de plantas, por ejemplo, los tomates, los cítricos, es decir, son especies que ya no se han dado de forma natural en la naturaleza, pero han tenido
algún ancestro en la naturaleza en donde han sido modificados y han sido introducidos a la vida del hombre. Y de ahí ha empezado una evolución a través de selección, de mejora, buscando esos criterios que a mí me hacían atractivo ese cultivo o ese animal. Lo mismo sucede actualmente en el Pacú, pero estamos a etapas mucho más retrasadas. Siguen siendo especies salvajes que son mantenidas en cautividad, pero no cumplen todo su ciclo biológico ahí. Es decir, hablando del Pacú, no se reproducen de forma natural en condiciones de cautividad. Ellos lo hacen en la naturaleza. Si no tienen esas condiciones, pues no lo hacen. Existen otras especies de peces que sí funcionan así, que sí se logran reproducir. ¿Conocen alguna que sí se reproduzca en estanques piscícolas? La carpa funciona así, lo hace. La tilapia lo hace. Es decir, pero bueno, eso está relacionado a las estrategias de vida que hacen, ¿no? Enseguida lo vamos a tocar un poquito más a profundidad más adelante. Lo que quiero que se queden con esto es que siguen siendo el pacú, el tambaqui, siguen siendo especies salvajes que de cierta forma están en un proceso de ser domesticadas. Quizás de aquí varias generaciones, a través de un proceso de selección muy grande, logremos tener una especie doméstica y que sí cumpla su ciclo de vida en cautividad, que sí se pueda reproducir perfectamente y que sí se pueda hacer. Por eso no vayan a incurrir, es decir, si yo compro pacú, en el hipotético caso que sea una hembra y un macho, y los pongo en mi estanque, no esperemos que haya una descendencia, porque no la va a haber, es decir, no tiene condiciones medioambientales naturales para poder reproducirse. O de repente vamos a entrar en un tema que de repente, bueno, me gusta bastante, la reproducción de los peces. Actualmente me dedico a eso, manejo un laboratorio en un ministerio en donde hacemos eso, reproducción de especies nativas de la Amazonía boliviana. ¿A qué me refiero con esto? Si yo le pregunto al compañero Edil, ¿usted de cuántas formas se reproduce? Seguramente el compañero me va a decir de una. Yo necesito una pareja del sexo femenino para poder tener descendencia, para poder reproducirme como especie. Seguramente en algún momento vamos a tener una singamia, vamos a concebir una nueva estructura, un nuevo ser. La hembra va a pasar por un proceso de gestación y va a poder tener una descendencia. Seguramente va a tener un hijo, porque somos especies que han evolucionado así. Normalmente tienen poca descendencia, un hijo, salvo excepciones, 2 hijos, que eso es lo normal, en donde como especie le damos cierta protección a ese hijo, lo cuidamos por muchos meses, por muchos años, y de cierta forma garantizamos que llegue a la adultez para que pueda perpetuar la especie. En los peces no sucede, o por lo menos es más particular, así como existe una diversidad de peces muy grande, también existe una diversidad de formas de reproducirse, de formas de aparearse muy grande. A eso se conoce como estrategias reproductivas. Si yo les pregunto, ¿cuántas formas de reproducción conocen en el mundo animal? Seguramente ustedes me van a decir 2. Hay una forma de reproducción que está relacionada al sexo. Es decir, yo necesito un individuo macho y un individuo hembra para poder reproducirse. En el mundo de los peces, eso sucede así. Esa es una reproducción sexual, está mediada por sexos distintos. A eso se lo conoce como gonocóricos o bisexual, en el sentido de que bi significa 2 sexos. Entonces yo necesito un individuo hembra y un individuo macho para poder hacerlo. Y es su gran mayoría de las especies hoy cultivadas.
Por ejemplo, los pacuses, los tambaquís, los sábalos, los surubíes, qué sé yo, las carpas, los bagres, las tilapias, son formas de reproducción sexual. Pero en el mundo de los peces eso es muy diverso, muy grande. Aquí sucede un fenómeno bastante particular. Si yo les muestro esto, en la región de Villamonte se lo conoce como cimbado. En otros lados se lo conoce como buchere o choclito. ¿Pueden observar la fotografía? Sí, se ve, doctor. Y podríamos diferenciar a simple vista cuál es macho y cuál es hembra. De repente este es macho o esta es hembra. Ese es otro elemento interesante en los peces. En la gran mayoría de los peces no existe lo que se conoce como dimorfismo sexual. Los caracteres secundarios, tanto femeninos o masculinos, que nos ayuden a establecer su sexo. Por ejemplo, en las hembras mamíferas, uno de los caracteres sexuales que se difiere uno de otro, obviamente va a ser la estructura anatómica visible, la prominencia de las glándulas mamarias y una serie de caracteres adicionales que me van a guiar y me van a decir que este individuo es hembra. En los peces no sucede en la mayoría de este fenómeno. Por ejemplo, estos son choclitos o bucheres. Aquí sí hay dimorfismo sexual. Si ustedes pueden observar la aleta pectoral, es mucho más gruesa en los machos que en las hembras. Ese ya es un criterio de selección. Yo sé que este es macho por ese elemento. O de repente en otras especies la tonalidad de los machos generalmente son más vivas, son colores más vivos. En algunas especies se observa la prominencia de dos orificios, un orificio vaginal y el otro por un meato urinario, que sí se puede observar. Pero en la mayoría de las especies utilizadas para piscicultura no hay un dimorfismo sexual. Yo no sé si este es macho o si este es hembra, a no ser que la sacrifique, les abra el vientre y vea si tienen testículos o si tienen ovarios. Ahí voy a saber si es macho o hembra. Pero obviamente ya no me va a servir como para un concepto reproductivo, sino para comerla porque ya está muerta, ¿no? Ok, volvamos al tema. Es decir, hay una reproducción, en los peces hay una reproducción sexual, que en su mayoría son las especies que se utilizan. En esta fotografía mostramos dos sábalos. Son de la especie, bueno, este es un Prochilodus lineatus, que es la especie que hay en el Pilcomayo, y este es un Prochilodus nitricans, que son una especie de sábalo, pero amazónico. Son de especies distintas, pero del mismo género. ¿Yo puedo diferenciar cuál es hembra y cuál es macho? En esta especie, en los sábalos, en los pacús, en los surubís, no hay dimorfismo sexual. Es decir, a simple vista yo no puedo decir si este es hembra o este es macho. No existe. A no ser que pueda ver su estructura genital. Y entonces ustedes me dirán, ¿cómo puedes saber cuál es hembra y cuál es macho? ¿Cómo lo puedes hembra es reproducir? más chiquita. Sí, hay criterios, por ejemplo, en las pesquerías, normalmente los peces de talla mayores, o sea, de mayor tamaño, son hembras. Pero eso no es una generalidad, eso es un fenómeno estadístico generado en las pesquerías. En los sábalos se observa eso, generalmente los sábalos de mayor tamaño, más grandes, son hembras. Pero eso es por una necesidad biológica, es decir, la hembra va a tener una gran cantidad de ovas, de óvulos, de huevos, y necesita una estructura anatómica mucho más grande que el macho. Pero no es un buen indicador el tamaño. Generalmente las hembras son de tallas mayores, pero no es un buen indicador. Tienen que entender que en los peces también existe formas de reproducir. ¿A qué me refiero con eso? Existen especies que desovan una sola vez en la vida, es decir, se reproducen una sola vez en la vida y mueren.
como quien dice, debutan y ahí nomás, pues. ¿Qué especies hacen eso? Por ejemplo, los salmones de agua salada. Ellos crecen, viven, se reproducen una sola vez en su vida y se mueren, pero tienen un desove total. Existen otras especies que se reproducen muchas veces a lo largo de su vida, pero en temporalidades, es decir, en ciertas épocas del año donde las condiciones están propicias, tienen suficiente alimento, tienen nutrientes, tienen condiciones medioambientales que favorecen a esa reproducción. La gran mayoría de esas especies son de naturaleza migratoria. ¿Por qué yo les pregunto, uno encontrará sábalo en el Pilcomayo todo el año? No, doctor. No, ellas tienen allá le dicen oladas, pero al final de cuentas es una migración. En ciertas épocas del año se les enciende un chip en la cabeza a los peces, hoy tengo que reproducirme, tengo que migrar, y eso está asociado a un montón de estímulos, fotoperiodos, cambios químicos del agua, temporalidades de lluvias, o sea, es un fenómeno de estímulo muy complejo y que interactúa en su medio, en su medio natural. Pero ellos hacen migraciones grandes de lugares, de humedales de crecimiento, de engorde, donde hay más nutrientes, comienzan a migrar generalmente a las cabeceras de ríos, comienzan a migrar, en donde logran desovar y otra vez regresan a su hábitat natural. Los sábalos hacen eso, los pacús hacen eso, los surubís hacen eso, o sea, hay una dinámica de migración muy fuerte, muy grande, en donde los peces necesitan esa actividad para poder reproducirse. Si no tienen ese estímulo de la migración, no se reproducen. En su gran mayoría, las especies utilizadas en piscicultura son migratorias y son de temporalidades. No los voy a poder reproducir en cualquier mes del año. No, solamente se pueden reproducir en esa época del año. Fuera de esa época del año, no va a haber concesión. Doctor, ¿y los que viven en cautiverio? Enseguida vamos a tocar ese tema. No te preocupes que es ahí quizás lo más que vamos a hablar. No, claro que hay un tema específico de reproducción, pero bueno, lo vamos a adelantar un poquito. Estábamos bueno, perfecto. ¿Qué sucede, en esa época de reproducción? Y ustedes me dirán, pero si ya estamos en la época de reproducción natural de esta especie, ya viene migrando, ¿cómo yo sé cuál es macho y cuál es hembra? ¿Por qué sucede? Solo en esos meses existen cambios anatómicos visibles. Uno de los grandes cambios que va a observar, si ustedes se dan cuenta, esta es una hembra que seguramente ya está en migración y se puede observar un abdomen inflado. En esa época del año, yo puedo observar un vientre desproporcionado, como si hubiera comido algo y en gran cantidad. ¿Por qué creen que sucede eso? Porque esa hembra lleva en su vientre un montón de ovas, un montón de huevos, en donde va a haber un abultamiento natural. Seguramente su cloaca va a tener una edematización, una coloración, un cambio de color. Ese me da un patrón de que yo sé si es hembra o es macho. Y en los machos obviamente no va a haber un abultamiento así porque no tiene huevos que llevar, pero sí va a haber presencia de semen. ¿Alguna vez bueno, por curiosidad, si no lo han hecho ahora, seguramente van a tener alguna oportunidad de tener un pez vivo recién sacado del agua? Y si es una de estas especies, en esas épocas del año donde se encuentran, ustedes van a hacer un pequeño frotis ventral y van a observar la eyaculación de los peces. Van a eyacular. Entonces yo sé que ese es un macho. Para confirmar esa hipótesis, bueno, yo tengo que hacer una canulación, es decir, tengo que hacer una biopsia, tengo que introducir una sonda, hacer una succión ovárica y obviamente si observo huevos, son ovas. Y si es ova, es una hembra. Con la práctica y con el tiempo, bueno, ya no es necesario fácil poder distinguir un sexo de otro, ¿ok? Ese abultamiento está relacionado a esto. Si ustedes pueden observar, es un cúmulo gigantesco de ovas.
miles, miles y miles de ovas. Huevos son óvulos. Este es una hembra y esta también es una hembra, pero está en etapa inmadura, es decir, estos son ovarios. Si ustedes pueden observar aquí, son ovarios, pero son ovarios inmaduros, no han comenzado una actividad sexual todavía. Esta es en la especie de sábano. Y aquí pueden observar un ovario que ya está con una cantidad importante de ovas. ¿Se dan cuenta? Ese abultamiento está relacionado a la cantidad de ovas, que siempre va a estar presente en esa época del año. Ahora, esto es, bueno, lo vamos a tocar un poquito más adelante, así que no nos apuremos. Y en esta fotografía van a poder observar exactamente lo mismo. Un macho inmaduro, estos son testículos. ¿Se dan cuenta la diferencia entre ovario y testículo? Están prácticamente en la misma posición, solamente que hay una diferenciación. En este macho, por ejemplo, es un macho que no ha comenzado la actividad sexual todavía, es un macho maduro. Y aquí ya puedo yo observar un testículo lleno. Esos son los principales hitos y parámetros en esa época de reproducción. La presencia de ovas y la presencia de espermatozoides. Ahí yo sé cuál es hembra y cuál es macho. ¿Ok? En la mayoría, o por no decirlo todas las especies utilizadas en piscicultura, sucede esto. En el pacú, en el sábalo, en el surubí, en todas estas sucede. Bueno, y en todas las especies que tengan reproducción sexual, obviamente, ¿no? Otro punto que dentro de ese concepto de reproducción sexual son los individuos conocidos como hermafroditas, es decir, individuos que tienen o pueden llegar a tener los dos sexos, tanto hembra o tanto macho. En los peces habíamos establecido que existe una diversidad gigantesca en formas de reproducirse, ¿ok? Unos son sexuales que tienen un macho y tienen una hembra, pero aquí existe una variante en las especies que son hermafroditas. Hay hermafroditas sincrónicos. ¿A qué se refiere con esto? Es decir, que en una época, en las primeras etapas de su vida, son hembras y posteriormente son machos y pueden serlo de forma simultánea. Es decir, una temporada son hembras, la siguiente son machos. Son raros, son pocas las especies que hacen eso, pero existen. Existen otras especies en que son hermafroditas protogénicos. ¿A qué se refiere con esto? Que en alguna etapa de su vida son hembras y posterior se vuelven machos. Y también existe otro tipo de hermafroditas, protándricos. ¿A qué se refiere? Que primero fueron machos y luego son hembras. ¿Se dan cuenta? Que la forma de reproducción sexual que existe en los peces es bastante grande, es muy, muy diversa. Y obviamente la otra tipo de reproducción, la no sexual, son pocas especies, ¿sí? En donde la intervención sexual del macho es inherente para la reproducción, es decir, necesita la presencia de semen para poder activar ciertos procesos fisiológicos, pero que no es necesario para procrear, es decir, no se necesita para poder generar un nuevo ser, una nueva vida. Esa riqueza en formas de reproducción, por ejemplo, no existe en los vertebrados, mejor dicho, en los mamíferos, donde es mucho más secuencial y específica en el tipo y la diversidad de formas de reproducirse, ¿ok? ¿Algún punto que no le haya quedado claro en esto de los peces? Participen, jóvenes, están muy calladitos. Ok, todo entendido entonces. Seguramente esto va a entrar al examen. Ok. Habíamos hablado del punto de vista sexual en la reproducción, pero también
hay un criterio que es importante que ustedes tomen, la puesta, es decir, el desove de los peces. Nuevamente existen especies que desovan, por decirles, que ponen pocos hijos, que tienen poca descendencia, pocos cientos. Hay otras especies que ponen millones, por ejemplo, los sábalos, los pacuces, son desovadores totales, es decir, en una época del año ¡puf!, tienen una gran cantidad de ovas y son depositadas de forma conjunta todas, es decir, va a tener miles y miles de, de ovas fertilizadas y que se van a volver en larvas y posteriormente alevinos. Pero también existen otras especies que ponen pocos cientos, como la carpa, que ponen pocas cantidades de huevos, o como la tilapia. Una puede llegar a poner millones y la otra pocos cientos. Esa es otra forma de cómo hacen los desoves. Y es lo que sucede ya en un ámbito cotidiano, es lo que sucede en el langosto de Villamonte, que es su lugar natural en donde desovan los sábalos, los surubíes de esa cuenca, ¿no? En ese proceso migratorio, obviamente. Y también existen otras especies en donde la reproducción es a lo largo del año, no necesitan cierta temporalidad, es decir, ellos pueden llegar a desovar todo el año. Basta que hayan condiciones medioambientales que los permitan y pueden desovar 2, 3, 4, 5 veces al año, como estas especies, tan famoso tucunaré y otros peces de talla menores, se caracterizan por tener ese tipo de reproducción. Si yo les pregunto, ¿qué época del año en los peces migratorios es la ideal? Y eso está relacionado al ciclo bueno, el ciclo de lluvias que hay en esa cuenca en donde están presentes. Normalmente la época de reproducción están entre los meses de noviembre a febrero, que coinciden con la época de lluvias, es decir, los niveles más altos que hay en ese cauce. Normalmente en los peces migratorios y de temporalidad específica tienen lugar su desove en esa época del año. Bueno, esto es la gametogénesis, la espermatogénesis, la vitelogénesis, eso lo vamos a tocar a más profundidad en el tema que corresponde a reproducción. ¿Pueden observar esta imagen? ¿Sí? ¿No? Sí, doctor. Por ejemplo, este es un huevo de gallina, que prácticamente es lo mismo que una ova, de una ova de un pez. Tiene la misma estructura, al final de cuentas es una sola célula. Obviamente que esta célula tiene que ser fecundada para que se inicie un proceso de replicación celular y se vuelva una estructura. Esta es una ova embrionada, pongámosle, y donde va a tener un proceso de maduración. En el momento de eclosionar va a salir esta estructura, en los peces hablando. A esto se lo conoce como una larva vitelina, es decir, es una larva que tiene un gran saco vitelino. Al igual que el huevo, este saco vitelino son las reservas. ¿Un pez le da de amamantar a su cría? No. No. O sea, la descendencia tiene que ser autosuficiente por sí solo. Una vez que eclosiona, está solo. En el caso de los pacuces, de los surubí, está solo frente al mundo. Es por eso que esos peces han evolucionado en tener mucha descendencia, tienen millones de larvas, porque en el entendido que mucho de su descendencia va a morir a manos de otros depredadores, no va a poder sobrevivir. Ellos han evolucionado en tener gran cantidad de hijos, precautelando que haya un número necesario que llegue a la adultez y se pueda reproducir. Eso difiere, por ejemplo, con el resto de los mamíferos. Los seres humanos normalmente tienen un hijo por gestación, ¿no es así? Pero a diferencia de estas especies, le da cuidados paternos, los cuida.
Los protege varios meses, varios años, hasta que ese individuo tenga mayor autonomía de sobrevivir en un mundo. Y eso son estrategias evolutivas de las especies. Así han ido evolucionando a lo largo de su historia natural. Pero tiene que quedarles claro este concepto. Existen algunas clases, algunas variedades de peces, algunas especies, en que tienen poca cantidad de cría, pero las cuidan. Es decir, tienen pocos cientos, 100, 200, 300 crías, pero les da cierto equilibrio cuidarlas. Por cierta cantidad de meses los van a proteger. Eso sucede, por ejemplo, con algunos peces carnívoros. Bueno, la vitellogénesis, la espermatogénesis, lo vamos a tocar a mayor, la ovogénesis, vamos a tocarlo con mayor profundidad en el tema que corresponde a reproducción, ¿ok? La posición del núcleo, eso no es interesante. Ah, ok. Aquí era lo que el compañero Edil preguntaba. O si son especies que necesitan migrar en cautividad, ¿cómo se reproducen? Y prácticamente la respuesta es en que tiene que intervenir el hombre para hacerlo. El que viva en cautividad no la separa de ser una especie natural, es decir, no va a migrar esa especie en el estanque de cultivo, pero sí va a tener un proceso de maduración ovocitaria normal, pero no va a llegar a desovar, no va a haber puesta, no va a haber descendencia porque no va a llegar a desovar, pero sí va a haber crecimiento ovárico, sí va a haber crecimiento testicular, sí van a haber óvulos, sí va a haber espermatozoides, pero no van a llegar a desovar. Es por eso que ahí intervenimos en ciertas épocas del año en donde ya están maduras y le hacemos un tratamiento hormonal. En este diagrama van a poder ustedes observar la clasificación de las hembras. Esta es aplicable a los pacús, a los surubís, a los sábalos. Aquí van a poder observar que este cuadro se divide en dos elementos. En realidad es una secuencia de 4 hembras, no sé, a ver, vamos a explicarlo así. ¿Alguna vez han tenido la oportunidad de poder observar a un técnico que abre una hembra y le dicta a su anotador: esta es una hembra 2, una hembra 3, una hembra 4? Y eso está relacionado al IGS, que es el índice gonadosomático, es decir, el índice de maduración sexual. Eso yo lo tengo que establecer en qué mes está maduro para poder desovar. Aquí, por ejemplo, una hembra 1 es una hembra inmadura, que no llegó a la pubertad, no tiene actividad sexual. Una hembra 2 connota que ya hay actividad sexual y están en proceso de crecimiento las ovas. Una hembra 3 está mucho más avanzada, hay mucho más cantidad de ovas, pero que no está inminente a un desove. Y una hembra 4 está relacionada ya a la fecha de desove. Aquí sucede el desove. Y en las otras fases está relacionada ya a una involución uterina y una puesta o una vuelta de un ciclo reproductivo, si ustedes quieren. A eso se refiere el índice gonadosomático, ¿ok? Para clasificación de estados de madurez en las hembras se toma este parámetro. En los machos también existe, me parece que son 3 parámetros nada más en los machos y que eso difiere. Por ejemplo, el estadio 1, ustedes van a poder observar aquí un ovario prácticamente translúcido que no tiene actividad sexual. Prácticamente no hay, son inmaduros. De todo este es el ovario de una hembra inmadura o muy pequeña. Vamos a poder observar eso, que no tiene actividad sexual. Una hembra 2 aquí ya observan que el ovario está mucho más grande, mucho más distendido. Se puede observar algunos gránulos de ovas. Entonces ya sabemos que esta hembra ya comenzó su actividad sexual. Ya es una hembra 2. Una hembra 3, el ovario ya es mucho más prominente, los óvulos están mucho más marcados. La pueden observar acá. Hembra 4,
El tamaño es mucho más grande y están inminentes a un desove. Una hembra 5 ya desovó, ya no existen. Queda un ovario grande y que está en un proceso de involución todavía uterina para esperar un nuevo ciclo. Esa es la forma en que vamos a tipificar las hembras. Lo mismo sucede con los machos, un testículo inmaduro, estadio 1. Un testículo maduro, ya existe actividad sexual, ya hay presencia de semen, de espermatozoide, fíjense. Y ahí, compañero Edil, está el secreto de todo, del tratamiento hormonal, al igual que nosotros, al igual que los animales, todo está, somos un laboratorio mediado por transmisores bioquímicos, todo está mediado por hormonas de naturaleza sexual. Este ciclo seguramente ustedes lo han visto en el ciclo neuroendocrino de reproducción de todos los mamíferos. Así funciona. Para poder lograr esa reproducción en cautividad, yo necesito un laboratorio en donde yo pueda hacer ese tratamiento hormonal a esas hembras que ya están maduras, pero que no han desovado y no van a desovar. Le hago una inducción hormonal, en donde le hago un estímulo hormonal fuerte y prácticamente se las obliga a que desoven. Y para eso yo necesito cierta infraestructura, ciertos elementos, ciertos procesos para poder desarrollar esa actividad, para poder tener cría, para poder tener alevines y que dé pie a la producción de peces. ¿Okay? Esa es una experiencia que hicimos en la comunidad de Pirití, en Villamontes, donde logramos reproducir con éxito tambaquíes. No se necesita de una gran infraestructura o ciertos elementos básicos y perfectamente funciona y es viable, ¿no? Bueno, el proceso en sí de manejo, eso lo vamos a tocar cuando corresponda el tema. Podemos avanzarlo, los materiales, los insumos, lo vamos a seguir viendo en la siguiente unidad, ¿ok? Doctor, ¿y esos son las ovas? En fotografía ustedes van a observar esas ovas. Ese es un óvulo. Un óvulo extraído a través de una cánula, es decir, había una biopsia ovárica de esa hembra, es decir, se le introduce una cánula a la cavidad ovárica y se hace una succión. Aquí van a poder observar el óvulo, prácticamente que tiene los mismos componentes de una célula, tiene una membrana, tiene un citoplasma y tiene un núcleo, que son óvulos. Esos óvulos necesariamente tienen que ser fecundados por un macho y comienza el proceso de cingame y de multiplicación celular. Y obviamente va a desencadenar en la presencia de una larva. En la próxima clase les voy a mostrar videos de cómo va ese proceso. Tengo bastante material para mostrarles, que son criterios de selección. Ahí hay unos elementos que uno busca para saber si esta hembra es más ideal o no para hacerle ese proceso hormonal y que tenga descendencia en cautividad. No sé si responde tu pregunta, compañero Edil, en que para lograr esa reproducción necesariamente tiene que intervenir el hombre. Si no funciona, sí, doctor. No podría funcionar como tal. De forma natural ellos lo hacen en los ríos, pero ahí ahí reciben un montón de estímulos que en cautividad no reciben. ¿Ok? Ese es un laboratorio que actualmente lo manejamos, en donde se reproducen especies de naturaleza amazónica. Y bueno, todo el proceso, el mecanismo, la forma, los pasos, los procesos, los vamos a tocar en la unidad que corresponda, que me parece una o dos unidades más adelante, ¿ok? No se preocupen que van a poder observar cómo hacemos. Incluso en Villamontes existe un centro en donde se hace reproducción. Tuve la oportunidad de trabajar ahí, de poder hacer reproducción. Y que quizás podemos conjugar la época natural de reproducción de estas especies con la segunda actividad práctica que vamos a desarrollar, que sería bastante interesante. Esto es un poco de la infraestructura y el equipamiento que necesitamos para poder lograrlo. ¿Se acuerdan ese óvulo que vimos? Esa foto. Aquí ya van a poder observar un óvulo embrionado, es decir, ya ha sido fecundado y comienza la división celular. Comienza a crecer. Una mórula, blástula, gástula, hasta que tienen la definición de larva.
Y bueno, ya van a poder ver el proceso. Todo esto está muy relacionado a la temperatura del agua. Es decir, como es un medio de vida primario, todo tiene que ver con la temperatura del agua. Las fases de crecimiento la vamos a estudiar a detalle ya en la unidad que corresponde, hasta la eclosión. Si se dan cuenta que hay miles y millones ya de larvas, no ovas, larvas eclosionadas. Y estos son futuros alevines. ¿Pueden contarlos? Son muchos. Miles, miles y miles y miles. Bueno, parte del trabajo, ¿no? Sí, Pero eso, Perfecto, y bueno, ya es otra etapa del cultivo en donde ya se lo siembra, es decir, no, pasan del laboratorio a un estanque y tienen un proceso de preparación, tienen una forma, que eso lo vamos a estudiar a más detalle en la unidad que corresponde, hasta la obtención de eso, de los alevines. Bueno, y esos son los que ya se llega al productor, en realidad. Es decir, antes de esto hay una serie de procesos técnicos que se necesitan hacer para poder tener el pie de cría. Si yo no tengo estos alevines en números y tamaños adecuados, prácticamente no podría existir la piscicultura en este caso. Es el pie de cría. Es por eso que todo ese proceso es necesario, si no, no podríamos tener una gran cantidad de hijos que criar. ¿Ok? Perfecto. No sé si tienen alguna pregunta, jóvenes, creo que me pasé de la hora ya. Vamos a dejar aquí la clase, ¿ok? Con esto terminamos la unidad 3.